Hola Cáncer, ascendente Cáncer, Venus en Cáncer, Luna en Cáncer. Bueno Cáncer, vamos a hacer una lectura solo de tarot. Te recomiendo mirar las lecturas anteriores de los eclipses. Duran bastante las energías de los eclipses, ¿eh? Bueno, en esta voy a hacer solo tarot. Bueno, Cáncer, vamos a hacer algo que no hice nunca, hasta ahora, ¿sí? Pensá en una pregunta, yo te voy a responder, ¿por sí o por no? Pensá en algo, ¿por sí o por no? Yo te voy a responder por sí o por no, Cáncer. Bueno, a ver, pensá en algo. Pensá en algo, te voy a decir por sí o por no, Cáncer. Por sí o por no. A ver, Cáncer, ¿cuál es la respuesta para tu pregunta? La respuesta es sí. La respuesta es sí. El juicio final, digamos, en esta respuesta en particular, no sé qué habrás pensado. Comentame acá en el video. ¿Qué pensaste? Bueno, Cáncer, el juicio siempre es una energía de resurrección también. Es un hombrecito que está saliendo de una tumba. Bueno, vamos a seguir viendo igual. Recordá, Cáncer, que estoy haciendo lecturas personalizadas. Háblame por Instagram. A ver, esta voy a sacar. Háblame por Instagram. Solo respondo mensajes de Instagram. perla.negradorada.tarot. Te hago carta astral más tránsitos planetarios más lectura de tarot. Todo en el mismo combo. Ahora, en este video voy a hacer solo tarot, ¿sí? Cáncer, recuerda que si te sirven mis lecturas, tengo un canal muy chiquito, así que puedes colaborar conmigo a través de Cafecito, lo dejo acá en los comentarios, si estás en Argentina. Y si estás en otro país, obviamente también puedes colaborar conmigo y hacerte una lectura, obvio, ¿no? Para mandarme una colaboración, puedes hacerlo a través del botón gracias que figura acá abajo, al lado de donde das like. Bueno, Cáncer, gracias por suscribirte a mi canal. A ver. Ah, ¿qué se cayó? Bueno, mira, Cáncer, salió del juicio y encima sale este hombre acá, que es un rey de espadas. Ay, Cáncer, ¿tenés problemas legales? Tené cuidado porque podés tener problemas legales. Mira, sale el juicio entonces. ¿Quién te va a hacer juicio o a quién le hiciste juicio? Bueno, el juicio también pueden ser temas de moralidad, simplemente también, ¿no? Pero tal vez hay un miedo o hay una cuestión acá. Ahí, a ver, Cáncer, tenés que tener cuidado. Te recomiendo mirar la lectura que hablo de astrología. Vamos a seguir mirando. ¿Qué pasa con este hombre que decide cortar por lo sano con algo, ¿no? Pero también me parece que puede haber una especie de tregua. Tal vez, Cáncer, estás pensando en hacer una tregua con alguien. Voy a volver a meter las cartas para ver si salen en otro lado. Igual, esta es una lectura más bien distinta. Bueno, Cáncer, para no divagar tanto, quiero hacer una lectura bastante cortita si hago todas las lecturas que pueda hoy. A ver, Cáncer, ¿qué está pasando con vos? Cáncer, espadas. Las espadas es el elemento del pensamiento. Uy, Cáncer, bueno, puede ser que estés muy evasivo o evasiva también. Mirá. A ver qué pasó con Cáncer. Bueno, acá aparece a favor, más allá de esta carta del juicio, de que la respuesta es sí. A ver, voy a usar tarot gitano. Bueno, hay situación de conflicto, claramente. Acá hay gente llorando, siempre sale lo mismo para Cáncer. Ay, se me cayó una carta. Siempre sale lo mismo para Cáncer, al menos en las últimas 3 lecturas. Siempre en tu mente igual, o estás pensando en alguien. Tal vez, Cáncer, le hiciste mucho mal a alguien y esa persona está sufriendo mucho por tu culpa. O tal vez es al revés, pero es una cuestión mental, porque generalmente en el amor sale bien, Cáncer. Entonces, ¿en quién pensás qué pasó en un problema anterior? Cáncer mira siempre para atrás. Bueno, hay conflictos. Hay 2 personas llorando, mira, claramente. Es una persona diciendo, bueno, yo elijo hacer esto y no me importa si voy a dejar gente llorando, ¿no? Esta es la situación. Esta es la situación. O alguien hizo algo, mirá, se cayó la carta de las montañas, la montaña. Bueno, Cáncer, ya te digo, por ahí tomas una decisión. La situación del momento es vos u otra persona toma una decisión. Esto es mental, ¿no? No importa si lloran los demás o si lloras vos. Acá hay algo de egoísmo, digamos, en la lectura, ¿no? A favor es que hay movimiento, a favor es que vas a tomar las riendas de la situación. Inclusive por ahí un viajecito, ¿viste que siempre sale los viajecitos? Viajes. Bueno, en contra sale el viaje también. Cáncer, a ver, puede ser que también
tomes las riendas de la situación evadiéndote, escondiéndote, no atreviéndote a hacer algunas cosas. ¿Quién se está atreviendo y quién no? Como consejo, Cáncer, se te recomienda contactarte con gente del pasado, de nuevo, ¿no? Es una energía de niños también, ofreciendo cosas, jugando, es una energía de inocencia. A ver, y como solución se te recomienda la amistad, enfocarte en tus amigos o en tus amigas. Se te recomienda hacer las paces con algunos amigos o amigas también, ¿no? Esta es la sensación que me da. Cáncer, para mí, simplemente, bueno, la montaña, creo que ya había salido en una lectura anterior para vos, son obstáculos. Es querer hacer algo y no poder, o querer hacer algo y que cuesta, ¿no? Bueno, a ver, Cáncer, vamos a seguir dando otro consejo más con la lectura de tarot. Comentame acá en YouTube, Cáncer, si te resuena o no. Bueno, Cáncer, a ver, si te interesa una mujer, o si sos mujer, hay un corte radical. Por ahí te separaste de alguien, ¿no? Hay una mujer acá que está haciendo algo, puede ser, cambio radical para una mujer, claramente. Y el oso es una persona robusta. A ver, Cáncer, si sos heterosexual, no sé, suponete, ¿no? Estás con una mujer. La mujer tal vez corta la relación o se aleja de más y vos quedaste confundido, deprimido, angustiado. No sabes qué hacer. ¿Y qué pasa con la legalidad, no? Bueno, tal vez algunos tienen hijos y tienen problemas legales por el tema de hijos o alguna cuestión. Hay cuestiones de dinero también, ¿eh? Mira, a ver, como solución, ¿qué pasa? Porque los amigos... Mira, hay eventos sociales por trabajo. Creo que lo mejor que puedes hacer es enfocarte en trabajar, en tu seguridad, en tu estabilidad, en lo que vos sepas que realmente te da tranquilidad, ¿no? Hay eventos sociales, encuentros con amigos con los cuales ya te tenés que quedar, digamos. Tal vez discernir cuáles son los buenos amigos de cuáles son los malos. Veo una figura femenina que tiene un corte radical, claramente, cambio radical. Y una figura masculina bastante... Mira, un oso. Veo un oso acá, confundido. El oso generalmente es una persona que, no te digo una persona millonaria, pero sí es una persona que tal vez tiene su propio emprendimiento, ¿no? Generalmente es una figura masculina, protectora, sobreprotectora, a veces protectora de más. Bueno, esta persona no puede ver la luz, está complicado salir de ahí y los peces habla de que hay que fluir un poco más. No sé qué pasa con la gente del pasado, por ahí simplemente tenés que hablar con alguien con quien ya te separaste, inclusive aclarar estas confusiones para que las cosas fluyan mejor. Como solución, todo pasa por la amistad. A favor, tenés que tomar otros caminos. Tomás las riendas de la situación para sacarte de encima algo que te molesta mucho y te decidís por el amor. ¿A quién amás, Cáncer? ¿Quién te ama? Bueno, en contra hay un poquito de mala suerte, los reconocimientos por ahí cuestan que salgan, los obstáculos tienen que ver con chusmerío, con nervios, estrés, mala suerte, inclusive falta un poquito de autoestima. Cáncer, esto es lo que salió. Esto es lo que salió. Recordá que estoy haciendo lecturas personalizadas. Háblame al Instagram, perla.negradorada.tarot. Gracias por suscribirte y si te gusta la lectura, hacemos un intercambio energético. Si estás en Argentina, puedes colaborar conmigo a través de Cafecito. Siempre dejo todo en los comentarios. Bueno, Cáncer, te mando un abracito. Nos vemos. Abracitos.